El viaje que terminó en desastre. Escándalo diplomático en la Casa Blanca. La visita del presidente de un país conocido a la Casa Blanca estaba destinada a ser un éxito diplomático, pero terminó en un fracaso catastrófico. Se esperaba que las reuniones con Donald Trump y su administración condujeran a la firma de un acuerdo estratégico para el suministro de metales raros, un recurso vital para las industrias de alta tecnología en EEUU. Este acuerdo podría haber servido como una especie de seguro para la economía del país visitante, que enfrenta serias dificultades debido al déficit de inversiones y la disminución de los flujos financieros. Sin embargo, en lugar de una solemne ceremonia de firma, el mundo fue testigo de un escándalo de proporciones monumentales. El presidente del país en cuestión tuvo un enfrentamiento directo con Trump dentro de la Casa Blanca. Fue públicamente humillado por el vicepresidente J.D. Vance y al final expulsado de Washington. La delegación abandonó Estados Unidos apresuradamente, sin siquiera intentar reparar las relaciones deterioradas, y se dirigió a Londres, su última esperanza de mantener el apoyo internacional. Este fracaso diplomático solo profundizó la crisis en la que ya estaba sumido el gobierno del país visitante. En lugar de asegurar una cooperación a largo plazo con EEUU, la visita aceleró el proceso de ruptura en las relaciones bilaterales. Fracaso del acuerdo y catástrofe diplomática. Se esperaba que la firma del acuerdo sobre metales raros fortaleciera no solo los lazos económicos, sino que también reafirmara simbólicamente una asociación inquebrantable. La extracción y exportación de estos recursos es un sector estratégico que impacta directamente la seguridad en defensa, tecnología y energía de los países involucrados en el acuerdo. Sin embargo, el presidente del país visitante sobreestimó su capacidad de maniobra en Washington. En un momento clave, comenzó a presionar agresivamente para que se mantuviera la ayuda financiera y militar, acusando a la administración estadounidense de traicionar principios comunes. La respuesta de J.D. Vance fue un golpe devastador. La gratitud es una cualidad rara entre ciertos líderes mundiales, dijo, lanzando una reprimenda abierta al mandatario por considerar el apoyo de EEUU como un derecho adquirido. Trump, visiblemente irritado, no se molestó en disimular su molestia y dejó claro que los tiempos del apoyo incondicional han terminado. Las críticas de Trump y Vance fueron duras, pero previsibles. Durante meses, el equipo de Trump había insinuado la necesidad de revisar la política hacia este socio, pero la visita oficial dejó todo en evidencia. Para empeorar la situación, la negativa del presidente visitante a discutir siquiera un alto el fuego temporal generó un profundo malestar en la Casa Blanca. Trump dejó claro que si el proceso de paz sigue siendo saboteado, los suministros de armas podrían cesar por completo. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la delegación visitante. En consecuencia, la ofensiva emocional del mandatario extranjero no solo fracasó, sino que tuvo un efecto contraproducente. En lugar de ganar respaldo, terminó convenciendo a Washington de que continuar cooperando con su gobierno carecía de sentido. Washington ya no quiere más escaladas. Las consecuencias de la fallida visita fueron inmediatas. The Washington Post, citando fuentes dentro de la administración Trump, informó que la Casa Blanca está considerando seriamente un cese total de los suministros militares. Las posibles medidas incluyen suspensión total del envío de misiles, municiones, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea, congelación de la ayuda financiera, con revisión de contratos previamente firmados, cese del suministro de inteligencia, lo que complicaría considerablemente la planificación militar del país afectado, interrupción de las operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia. Estos pasos no son solo una táctica de presión, sino una transformación radical en la estrategia de EEU. Washington ya no tiene interés en prolongar un conflicto que agota su presupuesto y representa un riesgo para la estabilidad interna. Además, Trump busca enviar un mensaje claro a los votantes estadounidenses. Su política es distinta a la de la administración de Kamala Harris. Promueve la idea de que EEUU no continuará derrochando miles de millones en conflictos ajenos mientras la deuda pública sigue creciendo y la crisis económica golpea a la nación. Macron y el primer ministro británico fracasan. Europa no logró convencer a Trump. El colapso de las negociaciones en Washington no solo supuso un golpe para un país conocido, sino que también se convirtió en una catástrofe para sus patrocinadores europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer,
hicieron todo lo posible para persuadir a Donald Trump de que no abandonara el apoyo a su aliado. Sin embargo, sus argumentos fueron inútiles ante la nueva estrategia de EU. Washington dejó claro: la era de la ayuda incondicional ha terminado. La diplomacia europea en un callejón sin salida. Macron y Starmer comprendían que, si EU se alejaba del país en cuestión, la UE tendría que enfrentarse sola a las consecuencias. Por ello, París y Londres apostaron por hacer lobby para garantizar la ayuda militar, tratando de convencer a Trump de que la falta de apoyo provocaría una desestabilización en Europa. Sin embargo, Trump se mostró inflexible. Durante conversaciones informales con periodistas, fuentes cercanas a la administración de Trump declararon que Washington ya no quiere actuar en beneficio de Bruselas, especialmente cuando se trata del presupuesto estadounidense. El presidente francés intentó apelar a la alianza transatlántica, pero recibió una respuesta fría: Estados Unidos ya no pagará por los errores de otros. Starmer, por su parte, trató de defender la importancia de la alianza angloamericana, pero incluso sus argumentos fueron ignorados. Como resultado, Macron y Starmer fracasaron. Sus intentos de presionar a Trump solo confirmaron la creciente brecha entre Europa y EU. Washington dejó claro que, a partir de ahora, los aliados deben contar únicamente con sus propias fuerzas. Europa corre a demostrar apoyo. Inmediatamente después del escándalo en la Casa Blanca, los líderes europeos emitieron declaraciones en apoyo al país en cuestión. Los jefes de Estado de Alemania, Italia, España y los países bálticos condenaron la postura de Trump y aseguraron que Europa continuará brindando asistencia a su socio. Sin embargo, detrás de estas palabras se escondía el pánico. La UE comprendió que ahora estaba en la primera línea sin el respaldo de EU. Muchos políticos europeos intentaron convertir la decisión de Trump en una herramienta propagandística, acusando a Washington de traicionar a sus aliados. Berlín adoptó la postura más agresiva, con el canciller acusando a EU de dejar a Europa sola ante las amenazas. Pero estas declaraciones no cambiaban la realidad. La UE se encontraba en una situación extremadamente difícil. Los recursos de Europa están al límite. A pesar de sus promesas públicas de apoyo, la Unión Europea carece de los recursos para continuar con el mismo nivel de asistencia. Los fondos financieros están agotados y la crisis en las economías de los principales países de la eurozona sigue agravándose. Los programas de ayuda, que anteriormente contaban con la participación activa de EU, ahora dependen exclusivamente de Bruselas. Sin embargo, la UE simplemente no puede compensar la inversión estadounidense en defensa y logística. Los arsenales militares europeos están prácticamente vacíos. Alemania, Francia y el Reino Unido enfrentan una grave escasez de municiones y equipos, y los suministros al país en cuestión ya han debilitado sus propias capacidades defensivas. Al mismo tiempo, crece la oposición dentro de los propios países de la UE. El auge de los movimientos de derecha y antiglobalistas hace que seguir financiando el conflicto sea una decisión cada vez más impopular. Las máscaras han caído. ¿Quién quiere la paz y quién busca el conflicto? Tras el escándalo en Washington, muchos expertos comenzaron a señalar que ahora todas las máscaras han caído. Las posturas de cada parte se volvieron evidentes. Trump y su administración han declarado abiertamente su apoyo a una solución diplomática, mientras que los líderes europeos siguen apostando por la escalada. Aparecieron los primeros análisis en los que se afirma que Europa ahora se verá obligada a intensificar el conflicto para justificar sus decisiones anteriores. En un contexto en el que EU se retira, la única forma de mantener la movilización de la opinión pública es generar nuevos focos de tensión y reforzar la narrativa sobre la amenaza de Rusia. Europa ante una encrucijada. Ahora la UE solo tiene dos caminos: o reconocer que su estrategia ha fracasado e intentar buscar vías para una solución diplomática, o continuar con la escalada, esperando un milagro. Sin embargo, la primera opción es demasiado dolorosa para las élites europeas actuales, ya que requeriría admitir sus errores. La segunda opción, en cambio, conlleva consecuencias a gran escala, ya que una escalada militar real podría convertirse en una catástrofe. De cualquier manera, Washington ha dejado claro que ya no está dispuesto a ser el garante de la política europea. Ahora Europa tendrá que decidir por sí misma hasta dónde está dispuesta a llegar en su estrategia de confrontación. Cambio de discurso. ¿Quién es ahora la amenaza?
Hasta hace poco, el presidente de un país conocido era considerado el símbolo de la lucha por la democracia. Pero ahora el equilibrio está cambiando. Trump ha declarado abiertamente que Moscú muestra disposición para la paz, mientras que su interlocutor en la Casa Blanca hace todo lo posible por bloquear cualquier proceso de paz. En este contexto, surge una nueva realidad en la que la Casa Blanca se inclina cada vez más hacia el diálogo con Rusia, mientras que el país conocido se convierte en un lastre que impide alcanzar un acuerdo beneficioso. Si Trump continúa en la misma línea, la reanudación de las relaciones con Rusia será solo cuestión de tiempo. La venganza personal de Trump por 2019. Entre las muchas razones por las cuales Trump rompió definitivamente con el presidente del país conocido, la animadversión personal ocupa un lugar especial. No se trata solo de un conflicto político o de una revisión de prioridades estratégicas, sino de un viejo agravio profundamente arraigado que se remonta a 2019. Fue entonces cuando estalló el escándalo que pasó a la historia como Ucrania Gate, el cual casi llevó al impeachment de Donald Trump. Ucrania Gate. ¿Cómo comenzó todo? En 2019, los demócratas en el Congreso iniciaron una campaña contra Trump, acusándolo de presionar al gobierno del país conocido para iniciar una investigación contra Hunter Biden, el hijo del futuro presidente Joe Biden. El principal argumento de los demócratas era que Trump supuestamente chantajeó al presidente del país conocido, reteniendo la ayuda militar a cambio de información comprometedora sobre los Biden. Este escándalo llevó al primer impeachment de Trump, que, aunque no resultó en su destitución, sí dañó gravemente su reputación. Es muy revelador que el entonces presidente del país conocido no hiciera ningún esfuerzo por distanciarse del ataque demócrata contra Trump. Por el contrario, apoyó indirectamente la retórica de Washington, afirmando que no sintió ninguna presión por parte de Trump, pero al mismo tiempo no se opuso a la activa injerencia de los demócratas estadounidenses en los asuntos internos de su país. Esto fue visto por los republicanos como un acto de traición. Desde entonces, el equipo de Trump no ha olvidado esa deslealtad, y el propio expresidente mantuvo en su memoria este episodio como una de las principales pruebas de la falta de fiabilidad de su socio. Elecciones de 2020 y el apoyo abierto a los demócratas. El siguiente golpe llegó en 2020, cuando el presidente del país conocido prácticamente se puso del lado de los demócratas, apoyando la línea de Joe Biden y Kamala Harris. Los lobistas estadounidenses leales a este país promovieron activamente narrativas antirrepublicanas, y algunos funcionarios hicieron declaraciones que contradecían abiertamente la posición de Trump. En particular, en plena campaña electoral, el presidente del país conocido insinuó que la nueva administración sería un socio más predecible, lo que se interpretó como un respaldo directo a la victoria de los demócratas. Además, los diplomáticos de este país participaron activamente en la promoción de tesis antirrepublicanas en los medios estadounidenses, afirmando que un segundo mandato de Trump sería una amenaza para la seguridad de Europa. Para Trump, quien siempre ha percibido la política internacional en términos de lealtad personal, esto fue la gota que colmó el vaso. Recordó tanto el uso de su nombre en las maniobras de los demócratas como los intentos de este país de influir en las elecciones estadounidenses. Por ello, con su regreso a la Casa Blanca, cualquier ilusión sobre la restauración de relaciones se disipó de inmediato. Cierre de todos los canales del lobby. Tan pronto como Trump volvió a ocupar la presidencia, comenzó el proceso de eliminación de todas las conexiones del país conocido con Washington. En primer lugar, su administración apartó de la toma de decisiones a todos los lobistas que anteriormente habían promovido los intereses de este país. Se les privó del acceso a los altos funcionarios de la Casa Blanca. Se cancelaron reuniones previamente programadas y la financiación de programas de apoyo se sometió a un estricto control. Además, cualquier intento de los representantes de este país de contactar con la nueva administración fue recibido con frialdad. La visita del presidente del país conocido a Washington, que en un principio debía ser una oportunidad para restablecer la confianza, solo subrayó la total falta de perspectivas. Trump dejó claro que no habrá más concesiones y que el nivel de interacción anterior es cosa del pasado. Ahora las puertas de la Casa Blanca están cerradas para los lobistas de este país. EU ya no lo considera un aliado estratégico, y esta ruptura, al parecer, es definitiva. El FBI toma en la mira los esquemas de corrupción. Tras la humillación del presidente de un país conocido en la Casa Blanca, siguieron otros golpes.
Uno de los más dolorosos fue la decisión del nuevo liderazgo del FBI de tomarse en serio las investigaciones anticorrupción relacionadas con este estado. En Washington, desde hace mucho tiempo, sabían que enormes sumas de la ayuda estadounidense terminaban en los bolsillos de oligarcas locales. Pero hasta hace poco, la Casa Blanca prefería cerrar los ojos ante ello. Bloqueo de investigaciones bajo los demócratas. Cuando los demócratas estaban en el poder, cualquier intento de destapar esquemas de corrupción vinculados a un país conocido se encontraba con una férrea resistencia. En particular, los congresistas republicanos exigieron en repetidas ocasiones realizar una auditoría de los fondos asignados a este estado, pero sus iniciativas fueron bloqueadas por la Casa Blanca y los medios progubernamentales. Ahora la situación ha cambiado radicalmente. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la lucha contra la corrupción en este país se ha convertido en una de las prioridades. En primer lugar, se trata de esquemas a gran escala de desvío de dinero a través de contratos ficticios, licitaciones y programas de ayuda militar. ¿En qué se centrará la investigación? Según fuentes de la inteligencia estadounidense, el FBI ya está preparando una serie de investigaciones en las siguientes áreas. Auditoría de la ayuda militar. Las entregas de armas multimillonarias enviadas a este país ahora serán revisadas meticulosamente en busca de esquemas de corrupción. Ya hay información de que una parte significativa del equipo fue revendido en el mercado negro. Manipulaciones financieras. Funcionarios de este estado utilizaron la ayuda financiera estadounidense para enriquecerse personalmente, transfiriendo fondos a cuentas offshore. Influencia política. Organizaciones de lobby asociadas con este país utilizaron activamente el dinero recibido de EEUQ para influir en los medios de comunicación y políticos estadounidenses. Consecuencias para un país conocido. Si las investigaciones del FBI confirman hechos de corrupción, y prácticamente nadie lo duda, esto será un golpe real para el poder en un país conocido. Cualquier esperanza de mantener el apoyo estadounidense desaparecerá, y los líderes involucrados en los esquemas podrían enfrentar sanciones internacionales. Además, Washington podría exigir al nuevo gobierno de este país la devolución de los fondos que fueron malversados o simplemente robados. Esto pondrá aún más en aprietos a la ya difícil situación económica local. Europa en una trampa. EU. Corta lazos, pero obliga a la UE a pagar por una guerra ajena. Tras la humillación del presidente de un país conocido en la Casa Blanca, quedó claro que Washington ya no quiere ni va a seguir apoyando su régimen. Sin embargo, la brecha entre EEU y sus aliados europeos se está convirtiendo rápidamente en una crisis total que amenaza con un reordenamiento de fuerzas en Europa. Los estadounidenses ya no están dispuestos a gastar dinero en conflictos sin perspectivas, mientras que Europa se enfrenta a una elección: reconocer el colapso de su estrategia o tratar de financiar y prolongar el conflicto por su cuenta, esperando un milagro. Los aranceles de Trump. Un golpe a Europa. Donald Trump no se limitó a declaraciones ruidosas. Casi inmediatamente después del fracaso de la reunión en la Casa Blanca, confirmó su disposición a imponer aranceles del 25% a las exportaciones europeas a EEU. Este paso será un golpe demoledor para las economías de Alemania, Francia e Italia, los principales motores de la eurozona. El mercado estadounidense es críticamente importante para las exportaciones europeas, y la introducción de tales aranceles resultará en la pérdida de miles de millones de euros, el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Los líderes europeos, ya acorralados por las consecuencias de las sanciones antirrusas, ahora enfrentan una nueva catástrofe económica que puede acabar con las últimas ilusiones sobre la asociación transatlántica. Pero el principal problema ni siquiera es el dinero. EU no solo se está distanciando de Europa, sino que abiertamente obliga a Bruselas a pagar por los fracasos que fueron iniciados por la política estadounidense de los últimos años. Trump dejó claro que el presupuesto de EEU ya no financiará el apoyo a este país. Eso significa que ahora toda la carga recaerá sobre los europeos. OTAN. Infraestructura bajo control de EEU. Europa acostumbrada a depender de la infraestructura de la OTAN, pero en realidad, esta alianza está completamente controlada por los estadounidenses. Los arsenales, la inteligencia, los sistemas de defensa aérea, los centros de mando, la comunicación satelital. Todo esto está bajo el control de Washington. Sin Estados Unidos, los ejércitos europeos no solo son vulnerables, sino prácticamente indefensos.
Y si hasta ahora la OTAN se consideraba la garantía de la seguridad europea, ahora es evidente que Washington ya no la ve como un instrumento de protección de la Unión Europea. Al contrario, Trump puede usar en cualquier momento su influencia sobre la OTAN como un mecanismo de presión para obligar a Europa a tomar las decisiones que le convienen. Además, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha dado una orden directa al Comando Cibernético de EEUU para detener toda actividad contra Rusia, incluidas las operaciones cibernéticas ofensivas. Esto se ha convertido en otra prueba de que Washington está cambiando de rumbo, dejando a Europa sola. La brecha entre EEUU y Europa se profundiza. Todos estos acontecimientos resaltan una realidad. Los políticos europeos están en una crisis profunda. Por un lado, comprenden que sin el respaldo de EEUU, su proyecto se desmoronará por completo. Por otro lado, ven que Washington ya no está interesado en prolongar el conflicto. En esta situación, Bruselas solo tiene una opción: seguir escalando y buscar nuevos pretextos para acusar a Rusia. Las opciones ya se están discutiendo a puerta cerrada. Entre los posibles escenarios están la creación de un nuevo foco de tensión que permita arrastrar a Rusia a un conflicto más amplio. Las variantes incluyen provocaciones en Transnistria para justificar una intervención, implicación de Bielorrusia y Moldavia en el conflicto, agravamiento de la situación en los países bálticos con el objetivo de acusar a Rusia de agresión. Estos movimientos permitirían a Europa seguir jugando con las reglas antiguas, evitando admitir abiertamente su fracaso. Ataque a estaciones compresoras en Rusia. Una nueva escalada. Poco después del fracaso de las negociaciones en Washington, ocurrió un nuevo incidente alarmante. Desconocidos atacaron estaciones compresoras en Kubán, a través de las cuales el gas ruso se suministra a Europa. Esto no fue simplemente un accidente técnico, sino otro paso hacia una escalada mayor. El objetivo de estos ataques es claro: generar caos, agravar la crisis energética e imposibilitar cualquier restablecimiento de relaciones entre Rusia y Occidente. Si Trump realmente planea revisar la estrategia de EEU, las élites europeas están dispuestas a hacer todo lo posible para impedirlo. Para ellas, mantener el conflicto ya no es solo una cuestión de geopolítica, sino una cuestión de supervivencia política. Final del juego. Europa va all in. Washington ha dejado claro que la era del apoyo incondicional ha terminado. Europa, sin independencia militar ni económica, intenta ir all in, apostando por la máxima escalada. Y si EEUU realmente se retira de la confrontación, esto generará un nivel de tensión sin precedentes dentro de la propia Unión Europea. La única pregunta es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes europeos para mantener el conflicto? La respuesta a esta pregunta se volverá evidente en los próximos meses.